encontramos una vez más para continuar con el desarrollo de nuestras unidades. Avanzamos en la unidad 9. En esta unidad encontramos los principios básicos de una organización, continuando con la teoría neoclásica. ¿Cuáles son los principios básicos para una buena organización según esta teoría? Encontramos los principales autores de la teoría neoclásica a Peter Drucker, Ernest Dahl, Harold Kohn y Cyril O'Donnell. Ellos son los principales autores de la teoría neoclásica, quienes aportaron para esta teoría. Decíamos en la unidad anterior que es una recopilación de la teoría clásica, pero ellos tomaron de varios autores que fueron analizando y a medida que iban detectando nuevas necesidades, entonces ellos iban adaptando, eran bastante eclécticos. A continuación, vamos desarrollando los principios básicos de organización según los neoclásicos. Los autores neoclásicos añadieron algunos elementos al concepto de organización formal. La organización formal es aquella que está estructurada dentro de una organización que aparece en el organigrama y la definieron como un conjunto de posiciones funcionales y jerárquicos que están orientados, por supuesto, a la producción de bienes y servicios. Los principales fundamentos de la organización formal para que haya o para que sea una organización formal están fundamentados en la división del trabajo, la especialización, la jerarquía y la amplitud administrativa. A continuación analizaremos cada uno de ellos. La división del trabajo es uno de los principios fundamentales para una buena organización. Dividir el trabajo en pequeñas tareas o en pequeñas actividades. El objetivo inmediato y fundamental de cualquier organización, o sea, quienes tienen objetivo de producir bienes y servicios, para ser eficiente, la producción debe basarse en la división del trabajo, que consiste en dividir o descomponer procesos complejos en serie de pequeñas tareas o dividir las actividades en pequeñas tareas para que los trabajadores puedan ser más eficientes. A corto plazo, una de las consecuencias de la división del trabajo fue mayor productividad y rendimiento del personal involucrado. ¿Por qué eso? Se dividen en pequeñas tareas, entonces el trabajador realiza solamente esa actividad y se va especializando en el área donde se desempeña. A corto plazo también otra de las consecuencias de la división del trabajo fue mayor eficiencia de la organización. Gracias al elemento anterior, que era mayor productividad y rendimiento. Luego también encontramos la reducción de los costos de producción, en especial en la utilización de materia prima. ¿Cómo se va a reducir los costos de producción? Cuanto menos desperdicio, menos materia prima y menos fuerza laboral, menos personas para producir, y de esa forma entonces se convierte en más eficiente dentro de lo que es la organización. Luego, la especialización. Para los neoclásicos es muy importante dividir tareas y el resultado de esas divisiones se convierten en especialización, que los trabajadores se especializan en lo que hacen, ya que se centran en realizar una sola actividad, entonces se van especializando en su área o en su sector. La especialización entonces es la consecuencia inmediata de la división del trabajo, que cada órgano o cargo tiene funciones y tareas específicas. Una sola actividad o una actividad específica realiza, entonces se especializa en esa área o en ese trabajo. Luego la jerarquía, que dentro de una empresa o una organización debe existir la jerarquización. Es una de las características de la organización militar, ¿verdad? Que trabajaban por jerarquía, se identificaban de esa manera. ¿A qué refiere jerarquía?
La organización necesita de una estructura jerárquica. ¿Qué indica eso? ¿Quién es el superior? ¿Quién es el inferior? ¿Quiénes son los jefes o quiénes son los subordinados? Porque de esa forma las personas saben a quién reportarse. Entonces de ahí surge el principio de jerarquía, también denominado principio escalar. ¿Quién primero se encuentra en la escala de mando? Que van subiendo o van descendiendo para que podamos identificar quién es el jefe y quién es el subordinado, o quién ocupa la estructura más alta de la organización y quién está en el nivel más bajo. En toda organización siempre debe existir jerarquía por escalas, estratos o niveles de autoridad. Existen, por ejemplo, los presidentes, los vicepresidentes, están los gerentes generales, gerente de línea, encargado de departamento, y va descendiendo. Entonces es importante que exista la jerarquía a través de escalas o niveles de autoridad dentro de una empresa. Amplitud administrativa, ¿hasta dónde abarca? La consecuencia de la distribución de autoridad y responsabilidad, al dividir en autoridades, responsabilidades y por tarea, entonces los autores también analizaron la amplitud administrativa, hasta dónde abarca la jerarquía o el mando. Indica también el número de subordinados que el administrador puede supervisar. ¿Qué sucede eso? Que un gerente puede supervisar eficazmente 10 funcionarios, porque si son 50 ya sobrepasa su capacidad. Entonces, la amplitud de mando, ¿qué indica? La cantidad de números de subordinados que el administrador puede supervisar eficientemente. Es por eso que se dividen por secciones, por departamentos. Dentro de un departamento hay un jefe que se encarga de 10 funcionarios. En otro departamento así también, porque si un solo jefe va a tener a su supervisión 50, entonces va a ser menos factible, ya que va a dificultar para que pueda controlar eficientemente. Cuando un administrador tiene muchos subordinados, su amplitud de mando es muy amplio, demasiada gente está a su cargo, entonces determina una configuración general en la estructura y ya no puede controlar de forma eficiente. Centralización versus descentralización. ¿Qué indica eso? Una empresa centralizada es el que depende todo de una sola persona las tomas de decisiones. Sin embargo, la descentralización, otros sectores o otros niveles también tienen esa capacidad de tomar decisiones y solucionar problemas. La centralización y descentralización, siempre refiriéndonos al nivel jerárquico en donde se toman las decisiones. La primera indica la autoridad para tomar decisiones que está cerca de la cúpula superior, o los superiores son los que toman las decisiones en la centralización. Mientras la segunda, para tomar decisiones, se desplaza también hacia los niveles más bajos de la organización. Los subordinados también tienen poder de decisión y para solucionar algunos problemas que se van presentando. Primero encontramos la centralización para que se vaya identificando bien, diferenciando entre lo que es descentralización. La centralización enfatiza en las relaciones jerárquicas. Sería todas las decisiones según la premisa del individuo situado en la cúpula superior es la que toma o decide. Entonces, posee mayor grado de autoridad, mayor capacidad de toma de decisiones y que van escalafonados hacia abajo. Si disminuye su nivel de mando, es menos su capacidad de toma de decisiones. La descentralización, sin embargo, permite que los niveles inferiores de la organización también puedan analizar en detalle las decisiones, y estas últimas, o en los últimos tiempos, ha predominado bastante la descentralización, ya que esto también permite ver quiénes son capaces o
utilizar todas las habilidades o capacidades de los trabajadores dentro de una empresa. Entonces se dividen por sectores, en cada sector hay un jefe que tiene capacidad de tomar decisiones sin necesidad de esperar que la cúpula superior nada más pueda decidir. Las funciones del administrador. ¿Cuáles son las funciones principales del administrador que tenemos? Según la teoría neoclásica, las funciones del administrador corresponden a los elementos que Fayol definió en su momento en su escuela, que es la de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Los neoclásicos también defienden entonces que el administrador cumple 5 funciones: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. En la actualidad difiere que se han reducido en solo 4. ¿Qué es la planeación para ustedes? Me imagino que ya están manejando lo que es la definición de la planeación, ya que venimos hablando desde la primera unidad de lo que es nuestro curso probatorio de ingreso. Las empresas no deben improvisar. En la actualidad todo se debe planificar. Es el primer proceso administrativo, figura como la función administrativa más importante. Nada se debe realizar de forma improvisada, se debe planificar. Y en base a ella van surgiendo los demás. ¿Qué es la organización? Organizar es ver con quién vamos a contar, cómo vamos a hacer. La organización como función administrativa y parte integrante del proceso significa el acto de organizar, estructurar e integrar todos los recursos y las personas o los órganos que van a estar involucrados para que se puedan llevar adelante las tareas y para que se pueda relacionar en la distribución de cada una de las actividades. Entonces es también fundamental lo que es la organización, que sería el segundo proceso. Luego, la dirección. La dirección engloba bastante lo que es el liderazgo, porque el liderazgo es la capacidad de influir, estar enfrente, dirigir, como su nombre lo indica. Dirección es acompañar, dirigir, estar enfrente. Sigue a la planeación y a la coordinación, ya es el tercer proceso, consiste en poner en marcha todas las actividades una vez que ya organizamos, ejecutarla o poner en práctica. Este es el papel que cumple la dirección, poner en acción y dinamizar la empresa. Las personas que trabajan necesitan ser asignados en sus cargos y funciones. Necesitan que se les entrene, que se les enseñe, deben ser guiados, motivados, y con eso se logra alcanzar los objetivos. Y no es suficiente que se le guíe, se le acompañe, se le motive, también es importante que se le controle, que se le evalúe a los trabajadores a medida que van realizando sus actividades. El siguiente paso es el control. El control entonces forma parte también del proceso como las otras anteriores, la planeación, organización y la dirección. ¿Cuál es su finalidad? Es de asegurar que todos los resultados de aquello que ya se planeó, organizó y dirigió se ejecuten tanto como sea posible para que podamos llegar a nuestro objetivo o a nuestra meta establecida dentro de nuestra empresa u organización. La esencia del control reside en comprobar si la actividad controlada consigue o no los objetivos. Es fundamental también, ya que nos sirve de guía de actividad hacia un fin que nos propusimos. De esta forma cerramos una unidad más. Muchas gracias por su atención.